Muy buenas, estamos terminando nuestro culto de hoy, domingo 27 de diciembre. Estamos a final de año y a punto de entrar en el año 2021. Seguramente tendremos que hacer muchas cosas en el año que viene y en este pues también ver lo que hemos hecho. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 al 12, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, dice el texto, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual dice el apóstol Pedro: hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, se nos exhorta, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Qué curioso estas palabras. Añade el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol insiste en repetir tantas veces como sea necesario las instrucciones y las exhortaciones que vienen de parte de Dios. Como digo, hoy 27 de diciembre de este año que está acabando, 2020, ha sido un año duro, muy duro, por la pandemia, en fin, esta pandemia que nos ha sobrecogido a todos, pero a pesar de ello, Dios no nos ha dejado. Dios ha estado a nuestro lado en todo momento. Hemos tenido que reorientarnos, es verdad, para llevar a cabo las encomiendas de nuestro Señor. Antes lo hacíamos de una forma y ahora hemos de hacerlo de otra. Como digo, hemos leído en segunda de Pedro, pero también la primera epístola del apóstol Pedro se escribió por esta época que el emperador romano Nerón inició su sanguinaria persecución de los cristianos, y esta segunda de Pedro, que hemos leído, esta se escribió 2 o 3 años más tarde, creo sobre el año 66 al 68 después de Cristo, después que se intensificó la persecución. Primera de Pedro fue una carta de aliento para los cristianos que sufrían, pero esta segunda de Pedro enfoca los problemas internos de la Iglesia. Sobre todo se refiere a los falsos maestros que causaban dudas y causaban alejamiento del cristianismo. El texto que hemos leído, segunda de Pedro, combate sus herejías, denunciando los móviles malignos de los falsos maestros, y reafirma las verdades cristianas. La autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de las Escrituras, la primacía de la fe y la certeza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo de pandemia
tiempo difícil, han salido a las redes sociales mucho de esto. Mensajes distorsionados de la verdad del Evangelio. Abundan mucho en las redes sociales. Y muchos cristianos, muchos creyentes, quieren más de la gracia y la paz de Dios, pero no están dispuestos a esforzarse por conocerlo mejor mediante el estudio bíblico y la oración consecuente. Se nutren de esas redes sociales y parece que les sobre. Sin embargo, es importante el estudio concienzudo de la palabra de Dios para disfrutar de los privilegios que Dios nos ofrece muy generosamente. Para ello, tenemos claramente el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El poder para crecer no viene de nuestro interior, sino de Dios. Parece que nuestros sentimientos son la voz de Dios. Sin embargo, Dios nos hablará, claro, y todo viene de Dios. Cuando no tenemos los recursos para ser verdaderamente espirituales, Dios nos permite ser participantes de su naturaleza divina, a fin de protegernos del pecado y ayudarnos a vivir para Dios. Pero a vivir para Dios de una manera consecuente, porque hemos conocido la instrucción de su palabra. Cuando nacemos de nuevo, por medio de su Espíritu, Dios nos capacita con su propia bondad moral. Juan nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y abundan textos que nos hablan en esta línea. El apóstol Pablo, el Evangelio de Juan, también el Evangelio de Pedro. La fe tiene que ser más que creer en hechos ciertos, debe traducirse en acciones, en desarrollo del carácter cristiano y en la práctica de la disciplina moral. O esa fe desaparecerá, no será una fe genuina. El apóstol Santiago nos advierte también, nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sabemos que Dios prepara las obras para el creyente, de antemano para que estemos en ellas. El apóstol Pedro hace una lista de varios actos de fe. Aprender a conocer mejor a Dios, cultivar la paciencia, hacer la voluntad de Dios, amar a los demás, etc. Y no son opcionales. Deben ser parte constante de la vida del cristiano. Debe ser la constante de la vivencia cristiana. Y no terminamos con uno para luego empezar con el otro, sino que nos ocupamos de todos juntos. El fruto del Espíritu son varias cosas. Dios nos capacita, pero nos da también la responsabilidad de aprender y de crecer. No debemos sorprendernos ni resentirnos en el proceso de estudio del conocimiento que hemos de adquirir. Profundizando en la palabra de Dios. Así los falsos maestros decían que no era necesario el dominio propio porque las obras no ayudan a crecer. Es verdad que las obras no pueden salvarnos, pero son importantes. Dios al cristiano las prepara de antemano para que esté en ellas, para que abunde también esa buena acción. Somos salvos, de modo que podemos crecer a la semejanza de Cristo y eso nos ayuda a servir a los demás, porque Dios quiere producir en nosotros su carácter amoroso. Pero para hacerlo exige nuestra disciplina, exige nuestro esfuerzo. Cuando obedecemos al Señor Jesucristo, con la dirección de su Espíritu, estaremos cultivando ese dominio propio en todos los aspectos de nuestra vida, incluso de nuestras emociones. Nuestra fe debe ir mucho más allá de lo que creemos. Y esto es para convertirse en parte dinámica de nuestra propia vida. Es el resultado de una fe genuina. Y esto va a resultar en buenas obras y en madurez espiritual. La salvación, por tanto, no depende de las buenas obras, pero se manifiesta en buenas obras.
Como dice el apóstol, la fe sin obras no sirve. Una persona que dice que es salva, sin manifestar cambios, puede ser que no haya entendido lo que es la fe o lo que Dios nos ha dado. El apóstol Pedro vemos que quiso despertar a los creyentes satisfechos de sí mismos que habían prestado atención a aquellos falsos maestros y que creían que, como la salvación no se basaba en buenas obras, podían vivir como quisieran, podían vivir con aquellos sentimientos que ellos podían tener. Y esto ocurre mucho hoy. La gente vive de sentimientos. Pero si tú eres de Dios, dice el apóstol Pedro, lo avalará tu trabajo, tus buenas obras. En nuestra vida espiritual no debemos pasar por alto los fundamentos de nuestra fe cuando nos dedicamos a un estudio profundo de las verdades bíblicas, pero no introduciendo en esa verdad lo que yo siento o he soñado, sino lo que esa palabra de Dios nos dice. Así como cristianos, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sin embargo, hemos de hacerlo. El apóstol Santiago nos recuerda: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Tenemos frente a nosotros los pasos que pueden marcar la diferencia en nuestras vidas. Hemos visto que en el tiempo de Adviento nos preparamos para la Navidad, ya pasada, hoy día 27. Pero en este tiempo de Adviento ha sido una preparación para Navidad, para la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Ahora nos preparamos para la entrada del nuevo año 2021. Los preparativos que ahora hagamos va a depender el éxito de este próximo año en nuestra vida como cristianos, incluso en los años venideros. Simplemente el año 2021 será como todos, si no hacemos estos cambios que sean necesarios en nuestra vida. Por tanto, depende de nosotros que este próximo año sea distinto a este que está ya terminando 2020. Haciendo memoria de este año, veremos las cosas que hemos de cambiar. Y el apóstol nos dice consejos y podemos ver entre nosotros varios consejos para comprometernos en este nuevo año. Uno de ellos, lo tengo claro, es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es decir, asistir a los cultos. Que por la pandemia no podemos, sí podemos. Somos exhortados a asistir a los cultos presencialmente o también por las redes sociales, como lo estamos haciendo. Si la iglesia tiene varios cultos, hay que ir, hay que asistir a ellos. La adoración a Dios, las alabanzas, las oraciones, la convivencia fraternal de la iglesia hace posible su crecimiento. En este tiempo de pandemia, todos sabemos que hay otros métodos que estamos usando para celebrar nuestros cultos a Dios. WhatsApp, como sabéis, la plataforma Zoom, presencial de vez en cuando, etc. Cuando asistimos a los cultos, nos beneficiamos todos los que estamos ahí. Sentimos la unidad del Espíritu. Hemos de demostrarle a Dios que hemos tomado y vamos a tomar en serio la nueva vida en Cristo, la vida cristiana. Porque esto que ha pasado no es algo emocional o temporal. Esto debe ser siempre. Y sobre todo también leer la palabra de Dios, escudriñarla, como dice el libro de los Hechos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, escudriñando, profundizando en ellas. Y esto lo hacían para ver si eran verdad las cosas que tenían a su alrededor. Por tanto, leer la Biblia y meditar es muy fundamental para el crecimiento espiritual. Al hacerlo, le estamos diciendo a Dios que deseamos conocerle más y mejor. Y que estamos dispuestos a conocer su voluntad
y entregar nuestra voluntad a la suya para ser guiados por su Espíritu. Le estamos diciendo a Dios que estamos interesados en escuchar su voz y que le estamos prestando atención a todo lo que nos dice por medio de su palabra. No hacerlo es simplemente todo lo contrario. No nos importa lo que nos diga o lo que diga Dios, ni lo que nos quiera decir. Otra cosa importante es buscar a Dios en oración. El apóstol Pablo en Colosenses nos exhorta en el capítulo 4, en los versículos primeros, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, decía el apóstol, para que lo manifieste como debe o como debo hablar. Buscar a Dios es importante cada día. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, por medio de la oración, intercediendo por las necesidades de cada uno, por las necesidades de los hermanos en Cristo, por la Iglesia, intercediendo por nuestra familia, intercediendo por aquellos que no conocen a Cristo, para que les podamos conducir a ese arrepentimiento, por los proyectos de la Iglesia. Es decir, la oración es fundamental. Y esto es un reto también para la Iglesia, para este año nuevo. Y cómo no, la evangelización, el testimonio cristiano. Como dice el libro de Proverbios, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. La misión de la Iglesia específica es predicar el Evangelio, dar testimonio de la fe. Este mensaje que tenemos, que hemos recibido, hemos de predicarlo a toda criatura. Y hay métodos para llevar el Evangelio a toda criatura, a pesar del tiempo que estamos viviendo de pandemia. Hay métodos para hacerlo. ¿Cómo no? Restablecer una relación perdida. Este también puede ser un desafío para este año nuevo. Como nos habla el apóstol en Filipenses: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Por tanto, es tiempo de reconciliación con los demás. Es tiempo de pedir perdón, de buscar el perdón de otros. Que este año 2021 sea distinto y diferente. No te arriesgues a vivir toda una vida enemistado con un hijo de Dios que es tu hermano en Cristo. No corras el riesgo de morir con ese sentimiento y esa culpa. Pide perdón, acepta el perdón también de otros. Y sobre todo, dale a Dios lo que es de Él. El apóstol también nos exhorta en el capítulo 16 de 1 Corintios en cuanto a la ofrenda para los santos. Haced vosotros también, de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue. Qué importante el sostenimiento de la obra de Dios, los diezmos y las ofrendas entregadas al altar. No caigamos en la trampa de no hacerlo. No seamos víctimas de nuestras propias pensamientos, quizás. No te dejes chantajear ni manipular. Haz lo que Dios dice, siendo obediente. Vive para Dios. Como dice también el apóstol en Romanos, apóstol Pablo, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor somos. Así que, entrégale a Dios cada día tu vida. Que se cumpla la palabra del Señor en cada uno de nosotros. Porque la razón de desear y pedir un día más, de vivir un año más, debe ser porque lo queremos utilizar para agradar a Dios, para serle útil a Él, no a nosotros mismos. Este año 2021, este que entra, que estamos a punto ya,
Debe ser ese año que nos comprometamos con Dios y con la Iglesia para poner en práctica estos consejos y otros, de no faltar a ningún culto de la Iglesia o actividad que la Iglesia tiene programadas, de estudiar profundamente y meditar en la palabra de Dios, buscando a Dios en todo momento, en oración, dando a conocer el Evangelio que hemos recibido, para que otros se puedan beneficiar de la salvación y la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Y cómo no, restableciendo nuestra relación perdida por años quizá con nuestros hermanos, con nuestros familiares, dándole a Dios lo que es suyo, viviendo cada día para nuestro Dios. Querido amigo, si no tienes a Cristo en tu vida, que este mensaje sea el que te lleve a los pies de Cristo, con arrepentimiento sincero, pidiéndole perdón, entregando tu vida a Él y recibiéndolo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. Y que este año que entramos sea de gran bendición para tu vida. También nosotros como Iglesia, este nuevo año debe ser el revulsivo para la Iglesia, muy necesario, insisto, en que obedezcamos a nuestro Dios en todo, seamos consecuentes. Así pues, que tengamos una feliz salida de año 2020 y muchas bendiciones de parte de Dios para este nuevo año 2021. Que Dios nos bendiga grandemente. Tengamos una oración para terminar. Padre amado, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias porque tú nos has cuidado en este año que está pasando, que está terminando. Te damos gracias por todo lo que hemos podido, todo lo que ha acontecido en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia. Señor, pero también te pedimos perdón por aquellas cosas que teníamos que haber hecho y no hicimos. Oh Dios, gracias por tu perdón. Pero te pedimos tu bendición para este nuevo año y que tú nos guíes en todo momento a poder cumplir consecuentemente con los consejos que tú nos das y que hoy hemos enumerado algunos. Que este nuevo año podamos ser partícipes de tu obra 100%. Padre, te pido también por aquellos que no te conocen, que les hables al corazón y ellos puedan sentir la necesidad de recibir a Cristo en su vida. En el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues que seáis muy felices. Que Dios nos bendiga.